noches, mi nombre es José Germán, mi matrícula es 2005 sobre 369 y hoy estaré hablando sobre el tema 8 de la asignatura electrónica básica, los transistores. Esta profesora trabajé en compañía de Megan Stephanie Capellán. El tema 8 de la asignatura. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo eléctrico semiconductor que se utiliza para controlar, amplificar o conmutar señales eléctricas. El enfoque principal que debemos realizar en este punto es en términos semiconductores. El semiconductor es una de las tecnologías que ha ayudado al desarrollo de lo que es la tecnología de la electrónica actual, que nos permite utilizar materiales semiconductores como es el silicio para controlar lo que es el paso de la electricidad o cancelación de esa corriente eléctrica. Como dice la diapositiva, está formado por materiales tipo N y tipo P, que más adelante estaremos desarrollando más ampliamente, que posee generalmente tres terminales que permiten dicho paso de corriente, ya que el transistor funciona como interruptor y se utiliza mucho como amplificador, conmutador y controlador. Existen diferentes tipos de transistores. Tenemos el bipolar junction, la inyección de transistor bipolar, en inglés bipolar junction transistor, que hay de dos tipos, NPN y PNP. El bipolar con tres terminales, como es un transistor, ya lo habíamos especificado anteriormente, donde tenemos una base, tenemos un emisor y tenemos un controlador. El controlador permite que la corriente pase. Ahora, este término de tipo N, de materiales tipo N y tipo P, nos hablan un poco de lo que es el paso de la electricidad, del flujo eléctrico. Como sabemos, la electricidad funciona con electrones. Estos electrones se van moviendo dentro de la placa, como funciona con los diodos, y van moviéndose de forma inversa. En este tipo N, PN, conduce cuando la base es positiva. Si utilizamos, por ejemplo, el transistor NPN, cuando hablamos de tipo N, indicamos que esa parte del transistor recibe muchos electrones de más. Por ende, el flujo no es posible moverse porque no hay huecos. Los huecos en electrónica, que sería ya de tipo P, podemos decir también que son electrones positivos, lo que permite que el flujo de los electrones continúe o sea paralizado. Aquí tenemos también PNP, que ya sería por lo contrario, que conduce cuando la base es negativa. Como tal, muy importante. Decimos aquí que esta ranura, esta terminal del medio es la base. Esta terminal de medio nos permite a nosotros para que el transistor pueda funcionar correctamente. Cuando decimos que NPE, esta base solamente va a recibir carga positiva, cuando decimos que PNP, esta solamente va a recibir carga negativa. O sea, prácticamente electrones y protones. Aquí tenemos los fototransistores. Esto se activa a través de la luz en lugar de corriente. Funciona como interruptor o sensor óptico. O sea, es un transistor, tiene que ser el tipo interruptor. Convierte luz en señal eléctrica y es ideal para alarmas, barrera láser y detectores. Ahí es donde nosotros podemos encontrar ese tipo de transistores. También tenemos los Darlington, que es como una evolución de lo que son los BJT. Ese es el nombre que se le coloca a los transistores de inyección bipolar. El Darlington cuenta con dos transistores BGT,
conectados para multiplicar la ganancia. Detecta señales muy débiles y amplifica fuertemente. Alta sensibilidad, ideal para etapas de salida y sensores, más lento pero más potente. Aquí como podemos ver, tenemos el colector, tenemos la base y tenemos el emisor, y aquí tenemos prácticamente dos transistores que me van a aumentar la amplificación aunque las señales sean débiles. En casos muy particulares tienden a ser muy útiles. Aquí tenemos transistores FET. Los transistores FET, transistor de efecto de campo controlado por voltaje, alta impedencia de entrada y bajo consumo, ideal para computadores sensibles y entradas digitales sin casi gastos energéticos. Tenemos los JFET, versión simple de FET con canal ya formado. El voltaje en gate regula el paso de corriente, siempre conduce a menos que se bloquee con señal, perfecto para audio bajo ruido. El MOSFET, transformador moderno y veloz, ideal como interruptor digital, controlado por voltaje, sin consumo con puerta, actúa solo cuando se le aplica señal en el gate, base de procesadores, fuente y automatización. Cuando hablamos de los MOSFET, aquí hay algo importante que es bueno resaltar, y es que este trabaja más con lo que es el voltaje más que con el flujo de corriente. ¿Qué indica esto? Que este se va a ser controlado o se va a configurar de acuerdo a la cantidad de voltaje que este va a recibir. Tenemos también el IGBT, híbrido entre MOSFET y BGT, soporta altas tensiones y corriente con rapidez, ideal para controlar motores, inversores y cargas pesadas, alta suficiente en energía y conmutación. Tenemos ahí una combinación de los MOSFET y los BGT. Aquí vamos a indagar un poco más en lo que es los transistores, los BJT, los BJT. Transistor bipolar de unión es un dispositivo semiconductor de 3 terminales, como indicábamos anteriormente. Tenemos base, el colector y el emisor. Funciona como interruptor o amplificador. Se controla por una pequeña corriente en la base que permite una corriente mayor entre colector y emisor. Aquí un ejemplo que me ayudó a comprender mejor lo que es esta parte es ver la carga de energía o la fuente de energía como que la parte positiva jala o sustrae toda la parte que es negativa, todos los electrones. ¿Qué pasa? Que en este grafiquito podemos ver que tenemos el colector, que por este va a jalar todos los electrones, pero al ser, si es de tipo NPN o de tipo PNP, va a detenerse el flujo debido a que hay demasiados electrones. En el caso de que sea NPN, va a haber demasiados electrones en las dos partes del transistor. Me explico. Tenemos este transistor en este lado, y aquí tenemos N que entra por esta ranura, por esta terminal, y tenemos N que entra por esta otra terminal, y tenemos la base. Esta base es la que va a permitir si va a haber flujo entre el colector y el emisor, o simplemente no va a permitir el flujo de electrones. Aquí podemos ver más a fondo la estructura física. Tenemos tres terminales. El emisor muy dopado emite portadores. Base muy delgada y poco dopado regula el paso. Colector amplio y ligeramente dopado recoge portadores. Aquí vemos gráficos donde podemos ver más claro lo que es NPN, donde tenemos este que está fuertemente dopado. El silicio tiene muchos electrones, y tenemos aquí otro electrón que está fuertemente dopado, y la única forma de que los electrones que entren por aquí y salgan por acá es que se le meta otra carga
se le entre una carga de electrones por la parte que permita el adecuado flujo de la electricidad. La corriente y tensión, aquí tenemos fórmulas importantes donde podemos ver esta parte de acá que para mí es, bueno, toda la información que aquí está es importante, pero debemos resaltar el porcentaje de voltio que debe recibir la base. La base puede introducir electrones a todo lo que es el transistor, siempre y cuando esa carga de electrones sea por encima de 0.7 voltios para que el flujo de electrones pueda moverse correctamente. El tipo NPN, dice aquí que es un transistor NPN, es un tipo de VGT en el que la corriente principal fluye del colector al emisor y los electrones son los portadores mayoritarios. Se activa cuando la base está en un voltaje mayor que el emisor. Aquí tenemos algo a resaltar que son los portadores mayoritarios, son los electrones. Todavía no hemos llegado a la parte de lo que es el dopaje, pero vamos a ir mencionando desde este momento, y es que si tenemos acá en el tipo N una camada de electrones de silicio, una camada de elementos silicio que tienen específicamente sus electrones y no está correctamente dopado, no hay forma de que haga flujo porque los electrones no pueden moverse libremente. Y como dice acá, va del colector al emisor. La fuente debe enviar sus electrones por el colector y va a ser movida por el emisor. Pero si la base de carga positiva no fuerza a que el flujo continúe, la electricidad va a quedar solamente en el colector y el transistor funcionará como un aislante, debido a que la electricidad no puede pasar hacia el emisor. Este es el símbolo con el que podemos representar los transistores de tipo NPN. Funcionamiento del VGT. Actúa como una válvula controlada por corriente. Su operación depende del flujo de portadores del emisor hacia el colector regulado por la base. Sin corriente a base, transistor apagado. Con corriente de base, transistor encendido. Esto es lo que explicábamos anteriormente, y podemos verlo un poco más a profundidad, y es que si la base no está recibiendo ningún tipo de electrón que permita que la carga positiva se mueva, no será posible mover todos los electrones que está enviando la fuente de energía. Aquí tenemos un ejemplo bastante visual, podemos ver también imágenes que dice, el grifo está cerrado, no pasa corriente como no pasa agua. Esto pasa cuando B no está recibiendo ningún tipo de voltaje y no puede pasar agua porque el silicio no está permitiendo el material tipo P no está permitiendo que los electrones se muevan libremente porque está completamente dopado, está encerrado, está funcionando como un aislante. Tenemos el activo, el grifo está parcialmente abierto, pasa parte de la corriente de agua. Cuando tenemos un voltaje por debajo de 0.7, se mueve poquito, por eso llega a pasar pero muy poca información, y cuando está saturado, el grifo está totalmente abierto, pasa toda la corriente posible. Ahí es cuando aplicamos suficiente voltaje a la base que permita que el flujo de electricidad pueda moverse libremente. Y es aquí donde nosotros podemos ver la gran utilidad que tiene este componente, este transistor, en la electrónica moderna, porque con estos podemos configurar toda la lógica de nuestro sistema hardware que estemos desarrollando. Tenemos aquí la polarización. Es un conjunto de voltaje aplicado a las uniones de transistores para definir su modo de operación. Tenemos tres: corte, activo y saturación. Lo mismo que veíamos en el ejemplo de las aguas. Tenemos corte y versa. Base emisor, base colector, tenemos inversa, y este estado de transistor no conduce.
¿Por qué? Porque hay un corte, aquí no está influyendo mucho la base. Estamos, como indicar como que están opuestas. Base emisor, base, base colector, están opuestas, no permite el paso. Activo, base emisor es directa y la base colector es inversa, amplifica la señal. Con esta forma de mantenerla, podemos ver que si llega la máxima, vemos que llegan parte de los electrones, se van a pasar por el filtro que tiene el transistor, pudiendo amplificar así la señal. Tenemos ya por último la saturación, que cuando tanto la base emisor como la base colector es directa, que permite una conducción total. Aquí vemos un gráfico donde lo explica claramente, donde podemos ver la importancia de la base cuando se le agrega otra fuente de energía. Ojo acá, la segunda fuente de energía que le estamos inyectando por la base, su único funcionamiento es hacer que cuando se le pase el voltaje por encima de 0.7, los electrones puedan moverse libremente para cumplir hacia el objetivo. Y controlando el corte, la forma activa y la saturación, podemos programar de algún modo cómo queremos que esta corriente electrónica se vea manejada. Tenemos el transistor MOSFET, que es también un semiconductor, por lo que funciona parecido a un transistor BJT. Es el sucesor, el FET es el sucesor de BJT, que es más actualizado, por decir de algún modo. Controla por voltaje, ojo acá, no por corriente. Anteriormente ya lo habíamos mencionado, estábamos viendo en la general lo que íbamos a tratar, pero aquí ya vamos a profundizar un poco, y es que acá, dependiendo del voltaje, el transistor va a funcionar de una forma u otra, porque ese es un tipo de transistor de efecto campo más moderno y eficiente. Funciona con voltaje en lugar de corriente, lo que reduce el consumo energético. Se utiliza sobre todo como interruptor en circuitos digitales. Como todo transistor, esto funciona como interruptor, pero aquí observamos más, este funcionamiento se va a ver mejor manifestado cuando se le aumenta el voltaje o se le disminuye el voltaje. Estructura física del MOSFET. Tiene 3 terminales de igual forma. En el drenaje, la fuente y la compuerta, como podemos ver en esta imagen de acá, está separado por una capa de óxido, lo que impide el paso directo de corriente. El voltaje en la compuerta crea un canal entre el drenaje y fuente, permitiendo el flujo de corriente. Como podemos ver en la diapositiva, aquí tenemos las 3 terminales: el drain, equivalente al colector de BJT, equivalente al colector, al gate, equivalente a la base, y al source, que es la fuente, equivalente al emisor. Prácticamente es como ver un transistor BJT o BGT con una forma más avanzada, que nos permite hacer más cosas, porque aquí tomamos en cuenta, ojo acá siempre, el voltaje y no el flujo de electricidad. Clasificación del MOSFET. Según su modo de operación, MOSFET de enriquecimiento, enhanced mode, canal N más usado, canal P. MOSFET de empobrecimiento, de split mode, con el canal N y canal P. En este modo, el canal no existe al principio. Se forma cuando se aplica un voltaje adecuado a la compuerta. Para ilustrarlo de algún modo, es que conectamos a nuestro circuito, una fuente de energía que nos permite un flujo de corriente directa, hasta que no haya un incremento de esa fuente.
que permite un voltaje, este transistor se mantendrá apagado sin funcionamiento, ya que está programado para que funcione a partir de un determinado voltaje. Esto permite el paso de corriente entre drenaje y fuente, es el más usado. O sea, se forma cuando se aplica un voltaje adecuado en la compuerta. Y es importante resaltar eso. Aquí nos enfocamos más en el voltaje. Por eso vino a vencer un poco lo que es el transistor, que no solamente nos fijamos en si el dopaje tipo N está totalmente cerrado, si a la base tenemos que medir tanta cantidad de electrones para que la corriente fluya, sino que aquí podemos medir y controlar lo que es el voltaje y nos ayuda a ser más preciso con lo que andamos buscando. El funcionamiento del MOSFET en modo enriquecimiento. Aquí podemos ver más ejemplos. El canal no existe al inicio, el voltaje consumido en vez de formar canal conductor, ideal para los interruptores digitales. Comparativa entre VGT y MOSFET. Aquí tenemos una comparativa, vamos a leerlo directamente. El control, controlado por corriente en base, es el VGT. Acá es muy importante. Si la base no está recibiendo electrones, el flujo de electrones no va a moverse. Entonces, por eso es importante controlar al VJT por la base. Mientras que el MOSFET se controla por el voltaje en el gate. O sea, a medida que el gate aumenta o disminuya, ese voltaje es que podemos controlar lo que queremos de él. Ambos tienen las terminales, ambos son tres, que una la llamamos emisor, base, colector, en la otra la tenemos como source, gate y drain, tomando en cuenta su lenguaje en inglés. Independencia de entrada. En el VGT es baja, pero en el MOSFET es alta. El consumo de energía en VGT es mayor, consume más energía, y el MOSFET consume menos energía. Velocidad de conmutación moderada, mientras que el MOSFET es alta. Ruido generado, más ruido genera el VJT, y el ruido generado en el MOSFET es menor. Sensibilidad térmica. En el VJT es alta, VGT varía la temperatura dependiendo del estado en que tengamos o el lugar donde tenemos el dispositivo electrónico, pero en el MOSFET la sensibilidad es térmica, o sea, se gradúa de acuerdo a lo que uno necesita. Aplicaciones típicas: VGT, amplificadores analógicos, circuitos de baja a media potencia. Aplicaciones típicas del MOSFET: circuitos digitales, fuentes conmutadas, alta eficiencia y potencia. Aquí podemos ver un poco las características de cada uno y qué exactamente debe mejorar el MOSFET de lo que es el VGT. Y para concluir, podemos decir que los son esenciales principalmente porque nos permiten controlar con interruptor el flujo de la electricidad. Los transistores podemos controlarlo dependiendo si tenemos el MOSFET, podemos hacerlo por voltaje, o si tenemos un VJT, un VGT, podemos controlarla a través del paso de la energía eléctrica por medio de la base, ya sea tipo NPN o de tipo PNP. El PNP es menos común, pero en ciertas ocasiones es necesario utilizar. Comprender sus tipos y funcionamiento permite diseñar y analizar circuitos con mayor eficiencia. Al entender lo que son los semiconductores, es algo que vino a evolucionar la industria electrónica, porque solo se tenía lo que era aislante y lo que era lo aislante y lo que permitía el paso de corriente, el flujo de energía. Pero con los semiconductores vinieron diodos que a medida que uno va cambiando y decimos, bueno, pongo que la electricidad viene en la parte negativa, los electrones vengan por el tipo P, el material tipo N va a pasar o no, o si lo pongo al revés, tipo P, va a pasar o no. Ya esa era la primera forma de cómo organizarlo. ¿Qué pasó? Que cuando se implementó este sistema de diodo,
vinieron los transistores, que es como unir los diodos, pero vinieron con más características, una estructura que permitiera que poniendo los tipos dentro de un transistor colocado adecuadamente, porque como podemos ver en las imágenes anteriores, si es NPN, que es el más común, vemos que la franja del término, me va la palabra, del término tipo N, tiende a ser más grande o más voluminosa que la tipo P, que es más delgada, porque simplemente la terminal que va a permitir pasar la electricidad por el tipo P es la que va a permitir el flujo o la cancelación del flujo que se está transitando por el transistor. Tenemos el BJT y el MOSFET tienen aplicaciones distintas pero complementarias. Uno se basa en corriente y otro en voltaje. Aquí me gustaría resaltar algo importante, y es que el BJT no podemos decir que es mejor o peor que el MOSFET, sino que debemos utilizarla dependiendo de la necesidad que tenemos. Porque en ocasiones va a ser mejor controlar bien lo que es el flujo de electrones, en ocasiones va a ser mejor controlar lo que es el voltaje, hacer la variación de voltaje con diferentes tipos de corriente, o necesitamos que el flujo vaya cambiando de acuerdo a lo que necesitamos, y dependiendo al problema que se nos plantee y de lo que queremos solucionar, debemos elegir cuál de los dos. Aunque uno surgió resolviendo problemas del otro, ambos son ampliamente utilizados y tienen su uso específico en un momento determinado. Otro punto aquí que agregar la diapositiva, agregamos, porque esta diapositiva trabajó en colaboración con mi compañera. Dominar ambos es clave para avanzar en el estudio de sistemas analógicos y digitales. Como explicaba anteriormente, cada uno tiene su uso, cada uno tiene su enfoque, por ende, dominar ambos y entender cómo funciona uno u otro nos va a permitir elegir adecuadamente para un sistema analógico o adecuar el mejor para un sistema digital, o si necesitamos algo combinado que tenga que trabajar conjuntamente el analógico y el digital, saber cuándo implementamos uno y cuándo implementamos otro, para controlar así el nivel de calentamiento en el transistor, la posibilidad de que se queme, o si vamos a controlar el flujo de electrones, o si no es necesario controlar el flujo de electrones. Estos conocimientos nos ayudan a tener una idea más o menos qué vamos a utilizar para algo analógico, y si lo tenemos que conectar con algo digital, qué tipo de transistores vamos a utilizar ahí. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Creo que el tema ha sido adecuadamente planteado. Es un tema que me gusta bastante porque pude conocer bien lo que es cómo funciona el transistor y cómo funciona prácticamente la electrónica actualmente, ver cómo el flujo de electrones pasa y cómo la química ha influido bastante en los electrones, cómo un componente tan pequeño que a medida que pasa el tiempo se van disminuyendo a los micros, han llevado a que hoy tengamos unos equipos tan potentes y con flujos de electrones tan precisos. Es realmente gratificante ver cómo funciona todo los componentes por dentro. Muchas gracias por la oportunidad que nos dio el maestro de poder indagar un poco sobre lo que son los transistores, y hasta aquí la exposición del día de hoy. Muchas gracias.